Saludos una vez más, aquí el pastor Raúl Vidal con otra lección de nuestra Academia Bíblica Corona y estamos bien emocionados para continuar mirando cómo Dios se está desarrollando en esta academia y hemos estado mirando en estas últimas semanas lo que es el tema de teología sistemática parte 3. Hemos ya mirado varios diferentes temas muy importantes, ¿verdad? Y esta es la tercera parte de tres partes de lo que es teología sistemática. En este 8 semanas hemos estado viendo lo que es una introducción de lo que es teología sistemática, cómo se estudia la teología sistemática. Lo estudiamos mirando todo el tema completo en el contexto de la palabra de Dios. Lo más importante siempre es la palabra del Señor. También lo vemos en una forma histórica. También lo miramos con todo lo que es la Biblia. Agarramos el tema. Y en estas últimas semanas hemos estado viendo lo que es el estudio de la iglesia. Hemos mirado el propósito de la iglesia. Hemos mirado qué significa la iglesia, quién fundó la iglesia y cuál es la ordenanza de nosotros como los cristianos, los creyentes. También hemos visto lo que es la expiación. Y miramos la expiación que originó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo hemos mirado desde el libro de Génesis, cuando Dios entregó unos sacrificios para poder darles cobertura a lo que es Adán y Eva. También en la arca de Noé miramos que Dios le dio dirección a Noé para poder cubrir esta arca con un tipo de material que es significante a la sangre de Cristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento miramos que la expiación o el sacrificio, el holocausto, es Cristo. Y Él fue el sacrificio último para nosotros que los cubre de toda maldad. Cuando uno acepta a Cristo en su corazón, Dios, Jesús, los cubre con su sangre y Dios mira la sangre de su Hijo que los cubre a nosotros. Entonces hemos estado mirando varios diferentes temas y ahora vamos a iniciar lo que es el tema de la escatología, que es el estudio de cosas futurísticas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración y entramos ahora en este estudio, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos gracias porque has estado fiel con nosotros. Oramos, Señor, por este tiempo que tenemos reunidos para poder aprender más de tu palabra, desarrollar convicciones en nuestras vidas. Te pido, Jehová, que en este tema de escatología, que los ayudes, Señor Padre, a poder entender un poco más, Señor Padre, los propósitos que tienes tú. Te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar viendo ahora lo que es el tema de la escatología. Y en su papel va a ver que en su estudio va a mirar que dice la pregunta: ¿qué es la escatología? Voy a intentar poder definir lo que es la escatología en una forma más simple para que podamos nosotros entender, ¿verdad? La definición, ahí miramos en el primer punto, número 1, definición, y debajo de eso tengo 4 puntitos, ¿verdad? Y dice: la escatología es el estudio sistemático, ¿verdad? Y hemos hablado en la primera lección sobre lo que significa sistemático, que lo miramos de una forma consecuencia, ¿verdad? Estudio sistemático de los eventos, y la palabra que va ahí es futuros, ¿ok? Futuros. La escatología es el estudio sistemático de los eventos futuros, ¿ok? Punto número 2. La palabra se depriva o viene de objetivo griego
escatos, la palabra escatos, que significa el último. ¿Okay? So, punto número 1 nos enseña que son eventos futurísticos. Punto número 2 nos enseña que la palabra en el griego significa último, el último, ¿verdad? So, la palabra escatos puede ser usado para referirse a la última cosa. La palabra que va ahí, las dos palabras, la última cosa en una serie. Pero la implicación de la palabra escatología no está limitada a una sola cosa, sino que se refiere a todos los eventos futuros que significa en el fin del cosmos, o cómo va a terminar este mundo, ¿verdad? Cuando hablamos de escatología, estamos mirando el tema de las cosas que van a pasar en los últimos días, ¿verdad? Escatos, que es la palabra último, ¿ok? Ología, sabemos que es estudio o disciplina. Entonces estamos hablando de los estudios de los últimos días o las últimas cosas, ¿ok? Número 2, vamos a ver ejemplos en el Nuevo Testamento. A la palabra escatos apunta al fin del cosmos, y sabemos que cosmos es nuestro mundo o el universo que nosotros conocemos, ¿verdad? En los siguientes pasajes en el Nuevo Testamento vamos a ver varios pasajes aquí. Vamos a empezar con el libro de Juan. Eso se puede agarrar su Biblia. Va conmigo al libro de Juan. En los discursos de Jesús, anotados en el Evangelio de Juan, la frase el día postrero, ¿okay? El día postrero ocurre 6 veces, ¿okay? 6 veces, ahí va el número 6, ¿okay? En el capítulo 6, ¿okay? Versículos 39 y 40, dice que es la voluntad del Padre, ¿okay? Que de todo lo que me diere no pierda ya nada, sino que lo resucite en el día postrero, ¿okay? El día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucité en el día postrero. ¿Okay? Día postrero. Un día cuando todo va a terminar, ¿verdad? El final de los cosmos. Vamos a ser levantados. Otra vez, en el versículo 44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucité en el postrero día. Okay, quiero que pongan note ahí el postrero día. Okay. En el mismo pensamiento se expresa en el versículo 54. En una metáfora más fuerte dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucité en el día postrero. Okay, el día postrero. Tome notas. Ok. En Juan 11:2 dice la palabra, después de la palabra de Jesús, tu hermano resucitará. Marta contesta, yo sé que resucitará en el día de la resurrección. Interesante. En el postrero, en el día postrero. Interesante esta escritura, porque Marta entendía que iba a haber un día postrero. Entendía que iba a haber
un día postrero. Finalmente, en el capítulo 12, versículo 48, Jesús dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el postrero día. Muy bien, ¿qué es el día postrero? Que vamos a darle un poco de respaldo de escritura. Dice Isaías 30, nos enseña: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Entonces es mencionado en Isaías el postrero día. Que Juan capítulo 6 versículo 39, ya lo leímos: y esta es la voluntad de mi Padre, en que me envió, que de todo lo que me diré no pierda yo nada, sino que resucite en el postrero día. Miramos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es el día postrero? El día postrero es la serie de acontecimientos o eventos que marcarán el fin de los tiempos y el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino. Entonces, el postrero día comienza con la segunda venida de Jesucristo. Yo lo resucité en el día postrero, y los muertos en Cristo resucitarán. Y termina con el juicio del gran trono blanco. La palabra: le juzgarán en el día postrero. Ok, muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver otros usos en el Nuevo Testamento, hablando de los postreros días. Miramos que Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 usa una expresión semejante. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí Pablo está preparando a Timoteo, dejándole saber que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrá tiempos peligrosos. Santiago claramente tiene en mente eventos cósmicos cuando se refiere al hombre egoísta que acumulan riqueza en los días postreros. Santiago 5, capítulo 3. También miramos que Pedro menciona a burladores que niegan el aviso de Cristo en los postreros días. Judas también, en Judas versículo 18, dice: Judas también habla de burladores en el postrero tiempo, aunque no da específico que la segunda venida de Cristo sea el objeto de sus burlas. El punto número 3 en nuestra introducción, es los puntos principales en la escatología evangélica. ¿Cuáles son los puntos principales que forman el contenido de la escatología en la mente de los cristianos evangélicos? Primero, la inmortalidad o la vida eterna personal. En el sentido normal de la palabra, creo que la inmortalidad es un elemento prominente en la mente de los evangélicos cuando habla del futuro, que la palabra es futuro, ¿verdad? Todos quieren saber qué va a pasar con nuestro ser en el futuro, ¿verdad? En el ser
no material, ahí la palabra es no material, continúa después de la muerte. Y vamos a meterlos un poco más profundo en esto. Debemos de notar la palabra inmortalidad como ocurre en la Biblia en el español. ¿Okay? No tiene el mismo significado que en la filosofía secular o en las conversaciones populares. Entonces esta palabra inmortalidad tiene una definición diferente dependiendo de su contexto, ¿verdad? Inmortalidad en el Nuevo Testamento es una traducción de la palabra griega azarías, que significa literalmente incorporación y que es usada por los escritores bíblicos para designar el estado futuro de los redimidos solamente. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de inmortalidad o la vida eterna, estamos hablando de personas que han sido redimidos, ¿verdad? Cristianos que han aceptado a Cristo, y hablando en su estado futurístico. Algunos estudiosos de la Biblia han insistido en que los cristianos no deberemos usar la palabra inmortalidad excepto en su sentido bíblico. Vamos a hablar un poco sobre la muerte, ¿verdad? La muerte que pasa con una persona, ¿verdad? Las escrituras hablan de tres clases de muertes, ¿ok? Tres clases de muerte. La muerte física, ¿ok? La palabra ahí es física. La muerte espiritual y la muerte segunda o muerte eterna. ¿Okay? Una vez más, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda o la muerte eterna. Muy bien, vamos con primero la muerte física. La muerte física es cuando se separa la alma, la palabra es alma, del cuerpo y constituye la transición del muerto visible al invisible. Para el creyente marca su entrada al paraíso y a la presencia de Cristo Jesús. Miramos eso en 2 Corintios capítulo 5, 1 al 8 y Filipenses capítulo 1 versículo 23. Para el incrédulo, la muerte es su entrada a Hades. Lucas 16, 22 y 23, Mateo 10, 28, Apocalipsis 20, 13. La muerte física no es el final de la existencia, sino solamente un cambio en el estado de existencia. Para el creyente, la muerte física es el efecto final del pecado y el último efecto de pecado a ser cancelado por la obra redentora de Cristo. Miramos eso en Romanos 5, 12 al 15 y 1 Corintios 15, 26. Aunque todos los hombres mueren físicamente, para el creyente la muerte y resurrección de Cristo le robó la muerte su aguijón. 1 Corintios capítulo 15 versículos 54 al 57 y 2 Timoteo 1:10, Hebreos 2:9. Y más aún, el creyente puede triunfantemente declarar que para él el morir es ganancia, como dice Filipenses capítulo 1, 21. Ok, próximo punto importante es la muerte espiritual. Ya hablamos de la muerte física, ¿verdad? Ahora la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la separación. La palabra es separación de Dios, tanto en este mundo como en el mundo venidero. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 8, versículo 22, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cuántos recuerdan esa palabra dura? Dicho duro del Señor, que dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Él quiso decir esto: deja que los espiritualmente muertos
entierren a los físicos muertos. Por espiritualmente muertos hizo referencia a aquellos separados, la palabra es separados de Dios por la incredulidad. Pablo escribe a los Efesios, en Efesios 2, capítulo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en nuestros delitos y pecados. Anteriormente, como pecadores, ellos existían en la muerte espiritual, mas cuando vinieron a conocer a Cristo, fueron hechos vivos. Cuando uno viene a la comunión con Dios por medio de la fe en Cristo, pasa de muerte a vida. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 14. Bien, entonces vamos a mirar lo que es la muerte eterna. La muerte eterna. ¿Okay? Cuando aquellos que están muertos en delitos y pecados mueren físicamente y no se arrepienten, ahí la palabra es arrepienten, entran al estado de muerte eterna. ¿Okay? Muerte eterna la palabra ahí. Santiago 5 capítulo 20, Santiago se refiere a esta muerte explicando cómo puede ser prevenida. ¿Okay? Dice ahí Santiago 5:20, sepa que el que haga volver a pecar del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Okay? Aquí claramente miramos la muerte eterna no es el fin de la existencia. ¿Okay? Esto es algo que es importante entender. Es un castigo eterno, que vamos a respaldar esto con escrituras. Pablo advierte de esta eventos, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieran a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, Cristo, los cuales sufrirían pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Miramos aquí que en el juicio del gran trono blanco, todos los muertos malvados serán echados en el lago de fuego, lo cual es llamado la muerte segunda. Entonces ahí las palabras en el gran trono, la palabra trono, todos los muertos malvados serán echados en el lago de fuego, lo que es llamado la muerte segunda. ¿Okay? Apocalipsis 20, 13 al 15. La muerte eterna es descrita en la escritura como y ahí le va la palabra fuego eterno. Miramos en Judas 7 y Mateo, en Jude 7, y Mateo 18, 8, 25 y 41, el castigo eterno en Mateo 25, 46. La palabra es castigo. La tercera palabra es en el juicio eterno, Hebreos capítulo 6, 2, y la eterna perdición en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, 9. Entonces, para resumir, tenemos lo que es la muerte eterna, que no significa que terminó la vida, porque hay mucha gente que cree que cuando uno muere, que ya estuvo, no hay ninguna otra esencia, pero hay un castigo que todavía viene. Incluso cuando usted lee en Apocalipsis, personas se deseaban matar, pero no morían. Es un castigo eterno. También tenemos lo que es la muerte.
tenemos la muerte eterna, pero también tenemos la muerte espiritual. Y esto significa la separación que una persona tiene con Dios. La separación que uno tiene con Dios por no ser salvos, por no aceptar a Cristo, por no creer en Jesús. Y también tenemos lo que es la muerte física, que es la que nosotros conocemos. Sabemos que una persona, su vida se va de su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo se queda aquí en la tierra. Y hay una muerte física, ¿verdad? Estos son los diferentes puntos debajo de la inmortalidad, ¿okay? Lo que es la vida eterna o lo que es la muerte física, espiritual y también lo que es la muerte espiritual, física y eterna, ¿verdad? Ok, hablemos el estado intermedio de los creyentes y de los malvados también, o de los que no son crédulos. Muy importante porque hay muchas diferentes controversias de lo que las personas piensan. Incluso vamos a tocar unas falsas enseñanzas de que son populares hoy en día. Pero el estado intermedio es el estado de la alma entre la muerte física y la resurrección. ¿Okay? La muerte física y la resurrección. Para el creyente, la resurrección ocurría con la venida de Cristo, pero para el incrédulo no ocurría hasta después del milenio en el juicio final. Y esto es un punto que muchas veces personas debatan, porque algunas personas miran el milenio en diferentes tiempos. Entonces esto trae un poco de diferentes conflictos de enseñanza, pero esta es la forma que nosotros, los creyentes cristianos, pentecostés, lo miran, ¿ok? Entonces, de los malvados, ¿verdad? Los malvados. Cuando los incrédulos mueren, van de inmediato a Hades, que la palabra es Hades, en inglés es Hades, que es la morada de los muertos malvados, y malvados significando personas que no han aceptado a Cristo. Que antes de Cristo los justos y los malvados iban a Sheol, S-E-O-L, en cual tenían dos compartimientos separados por un golfo infranqueable, ¿verdad? Y miramos esto en Lucas capítulo 16, 22, 31, Génesis 37, 35, Deuteronomio 32, 22, Ezequiel 32, 23 al 24. Toma un tiempo y lees esas escrituras. En el Antiguo Testamento la palabra Sheol es traducida variamente como infierno y sepulcro. En el Nuevo Testamento, la parte más baja de Sheol se llama en el griego el Hades. ¿Okay? Esto viene de la versión donde la palabra hebrea Sheol es traducido por la palabra griega Hades. La palabra hebrea para el estado final de predicción o el lago de fuego. ¿Okay? Entonces, ¿dónde van los malvados o las personas que no creen en el Señor entre medio? Van a Hades. ¿Okay? Van a Hades. B. Y de los justos, ¿qué de los justos? El estado entre medio de los justos se llama paraíso. Jesús lo dijo al ladrón que estaba a la par de él en la cruz. En Lucas capítulo 23, 43, conmigo estarás en el paraíso. ¿Okay? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de la resurrección de Jesús, la morada de los justos fue transferida de Sheol al paraíso. Jesús personalmente descendió a Sheol, a Hades, para cultivar, para
cautiva la cautividad. Efesios 4:8. Él estuvo en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. Mateo capítulo 12:40. Aparentemente el Seol o Hades se encuentra en el corazón de la tierra. Podemos mirar eso en Efesios capítulo 4, 9, 10, número 16, 33. Jesús no fue a la morada de los malvados en el Seol o en el Hades, sino a la parte conocida como el seno de Abraham, saco de Seol, a los justos, llevándoselos con él al paraíso. Podemos mirar esto en Salmos capítulo 16, versículo 10 y Hechos 22 al 27. Cuando los justos mueren, van inmediatamente a estar en la presencia de Cristo. Pablo habló de esto, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1, 23. Está confirmado por sus inspiradas palabras a los corintios que Pablo esperaba en su muerte ir de inmediato a la presencia del Señor. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Ok, para concluir lo que es esta lección, vamos a mirar por último falsos puntos de vista sobre el estado intermedio, ¿verdad? Y hay varias posiciones falsas sobre el estado intermedio que son ampliadamente sostenidas. Mucha gente cree o sostiene estas diferentes ideas, ¿verdad? Se ha enseñado tradicionalmente y hay muchas personas que en esto se basan, ¿verdad? Algunas no tienen ninguna base en la escritura y nosotros como cristianos, ¿verdad? Que estamos practicando la teología sistemática, si no está en la Biblia no tiene ese respaldo. Entonces no es algo doctrinal, ¿verdad? Entonces otros están basadas en una interpretación incorrecta de la escritura. Vamos a tratar aquí a tres de estas ideas, ¿verdad? Primero es una popular que se llama el estado purgatorio, que las iglesias católicas romanas, griegas, ortodoxas y otras incluso cristianas enseñan que aquellos miembros que han miembros, ¿por qué miembros? Porque fueron bautizados desde su niñez, pasaron su primer comunión, en lo que es la iglesia católica así se enseña. Si esa persona ha pasado por todos estos diferentes actos, es un miembro, ¿verdad? Pero que ha vivido una vida imperfecta, deben de pasar algún tiempo en el purgatorio, al fin que sus pecados y imperfecciones puedan ser purgados. Que significa purgados? Significa que son borradas o son, se pueden decir, lo tengo la traducción en inglés, es que puede ser aclarada de los cargos que una persona tiene. Básicamente, como puede ser perdonado. Dependiendo de las ofensas, ¿verdad? Eso depende de cuánto tiempo van a estar en purgatorio. Pueden durar algunas horas o siglos, determinado solamente por el juicio final. Según la Iglesia Católica, el tiempo en purgatorio puede ser acortado por regalos o servicios rendidos a la iglesia o por oraciones o misas patrocinadas por familiares. Qué chistoso, ¿verdad? Básicamente, cuánto uno gaste en finanzas, ¿verdad? Por mantener estos servicios, o que venga
una persona orar por cuerpo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo sé que algunos me entienden lo que estoy hablando, porque es posible que en su tradición o en su cultura han practicado estas diferentes cuestiones, ¿verdad? La doctrina está basada en un pasaje tomado de lo que es la Apócrifos, hallado en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 41-43, que es un libro de la Biblia católica que no está en la canonización cristiana. Entonces los libros no son una parte del canon de las escrituras. Están incluidos en la Biblia católica, quizás por sus apoyos a las doctrinas no respaldadas por las escrituras canánicas. Ninguna referencia en la escritura con respecto a estado intermedio hace alguna referencia a los sufrimientos purgatorios. Además, el concepto de purgatorios viola la clara enseñanza de la escritura de la suficiencia de la sangre de Cristo para limpiar el pecado. Entonces, básicamente, si uno cree en purgatorio, que es un estado entre medio donde el miembro de la iglesia, congregación, se mantiene para que pueda ser limpiado, aclarado de sus cargos. Entonces, ¿cuál es la razón que uno necesita aceptar a Cristo? Enseña que no es suficiente la sangre de Cristo para la salvación por fe, ¿verdad? Entonces, esta doctrina o esta enseñanza de purgatorio, que muchos católicos e incluso muchos latinos la creen así, lo practican, es una enseñanza falsa. Entonces, le voy a dar unas escrituras para que usted pueda leer después, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, 10 al 23. Hebreos 10, 10 al 23. Efesios 2, 8 al 10. Romanos 3, 24 al 28. Romanos 5, capítulo 1 al 9, al 10, sorry. Capítulo 8, 1. Capítulo 10 de Romanos, 8 al 11. Y 1 de Juan, capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces, purgatorio, hermanos, es una enseñanza falsa. No podemos entrar al cielo por misas, por oraciones de los santos, por regalos a la iglesia. Y como pastor cristiano, que he pastoreado en diferentes países, he mirado cómo hay mezclas en esta doctrina. Esta doctrina ha entrado a la cultura latina fuertemente, que incluso cuando uno vive como cristiano, hay veces lo practican. Hay veces no lo practican abiertamente, pero es algo que muchas veces todavía lo creemos. Ahora, si una persona no sabe, pues no sabe, pero usted como estudiante ahora sí sabe. Entonces, nosotros no creemos que uno puede ser perdonado después de su muerte. Uno puede aceptar a Cristo cuando está en su vida. Y aunque puede ser pecador de pecadores, puede tener muchas ofensas, pero si una persona cree en Cristo, es lavado con su sangre, y esa creencia en el Señor lo lleva al cielo. ¿Ok? Alright, número 2. Dormir de la alma. Que dormir de alma. Esta es la enseñanza que afirma que después de la muerte el alma descansa. Y esto también es algo que en nuestra cultura americana lo usamos mucho. Lo decimos mucho, que descanse
en paz, o decimos cosas así, ¿verdad? Que la alma descansa en un estado de inocente hasta la resurrección. Esta doctrina es sostenida por los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová y varios grupos menores cristianos. Hay muchos que creen en esta doctrina, ¿verdad? Los argumentos presentados para afirmar esta doctrina del sueño del alma son: la Biblia a menudo se refiere a la muerte como un sueño. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Juan capítulo 11, 11 al 14. Se asume que el alma no puede funcionar fuera del cuerpo y entonces no despertará hasta que sea unida con el cuerpo en la resurrección. Ahora el cuerpo y la alma sí va a ser unida en la resurrección, pero no significa que la alma está dormida. ¿Okay? So parece inapropiado que los justos disfruten gozo celestial o los injustos sufran en Hades hasta después del juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Entonces los argumentos para el sueño del alma lo miramos como una metafórico, ¿verdad? El uso término dormir para describir la muerte es una expresión figurativa para enfatizar el hecho que la persona muerta todavía vive. ¿Okay? Entonces eso es lo que trae un poco de la confusión. La otra es: el espíritu puede funcionar fuera del cuerpo. Es hecho claro por el tratado de Pablo sobre la muerte en 2 de Corintios, que el espíritu puede funcionar fuera de la muerte. Es así la palabra. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serles agradables. 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 9. Él declara que estar presente al Señor significa ausencia al cuerpo. Además, lo que el apóstol pronunciaba era serle agradable al Señor presente o ausente del cuerpo. Si estar ausente del cuerpo significa sueño del alma, ¿por qué debería preocuparse de serle agradable al Señor después de la muerte? Entonces, si Pablo está diciendo que ausente de su cuerpo puede todavía ser agradable, nos enseña que todavía el cuerpo o todavía la alma funciona afuera del cuerpo. Ok, muy bien. El último que vamos a estar viendo de lo que son falsas enseñanzas sobre lo que es la vida o el estado intermedio. Miramos lo que es purgatorio, que es basado o miramos fuertemente entendido por los católicos romanos, ¿verdad? Y los ortodoxos griegos y varios diferentes sectas. Segundo, miramos el dormir del alma, que es mirado por los que son varios diferentes sectas igual. Y por último, vamos a ver lo que es el espiritismo. El espiritismo, que también varios diferentes personas también lo practican. El espiritismo enseña que los vivos pueden comunicarse con los muertos y los muertos con los vivos, ¿verdad? Generalmente a través de un medio, y esto se practica mucho
en diferentes culturas, donde personas van a un medio, una persona que ayude a comunicarse con ese difunto, que es familiar, una amistad, una persona de el siglo donde ellos viven, o una persona incluso de otro siglo, ¿verdad? No hay ninguna evidencia en la Biblia para seguir que puede haber comunicación legítimamente entre los vivos y los muertos. Las escrituras enseñan que las escrituras prohíben cualquier intento de hacerlo. Miramos en Levíticos capítulo 19, 31, Levíticos 26, 27, Deuteronomio 18, 9 al 12, Isaías 8, 19 y el 20, y Primera de Crónicas capítulo 10, versículo 13. Obviamente aquí en el Antiguo Testamento se estaba practicando esto, es por eso que fue puesto como parte de la ley, que no se debe hacer esto. Hay dos explicaciones para este fenómeno espirituistas. Número uno, son producidos por manipulaciones engañosas, como ha sido probado a menudo. ¿Ya? También miramos, número dos, son producidos por espíritus de mentiras. Y esto ya lo miramos en el Nuevo Testamento, que también se practicaba. Entonces, en lo que es 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. En Hechos capítulo 16, Pablo libró a una joven de un espíritu de adivinación, dice la palabra, o en el griego es Python, por el cual podía traer muchas ganancias a su explotadoras, ¿verdad? Hechos capítulo 16, versículo 16 al 19. Sin duda, los espíritus malignos a menudo engañan a la gente que consulta a un medio la voz de seres queridos muertos. Buscando apoyo bíblico, los espiritistas a menudo citan el caso de la adivinación de Endor, trayendo al espíritu de Samuel, 1 Samuel capítulo 28, 7 al 20. Sin embargo, ese caso no puede animar al espiritismo, porque Saúl fue castigado con la muerte por desobedecer al Señor, consultado a un espíritu familiar. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14. Algunos doctos creen que Samuel realmente se apareció ante Saúl, pero si lo hizo, fue por un permiso especial del Señor para pronunciar juicios sobre Saúl por su desobediencia. Moisés y Elías también aparecieron sobre el monte de transfiguración, pero nuevamente por un permiso especial a fin de presentar a la ley y los profetas y a confirmar que Cristo era la meta de la ley y la profecía del Antiguo Testamento. Miramos en Lucas capítulo 9, versículo 28, y aquí dos varones que hablan con él, Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablan de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra griega para partida es éxodon, nuestro éxodo, al igual que Moisés, quien por el éxodo de Egipto libró a Israel de la captividad. Así también Cristo, por el éxodo de la cruz y la resurrección, libró a la humanidad de la esclavitud del pecado. La aparición de Moisés y Elías eran un señal de cumplimiento mesiánico. Mateo 17, 1 al 8 y Mateo 9, 2 al 8. La Biblia no alienta en ninguna manera al consultar a los muertos. Cristo es
Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos capítulo 14, 9. Si alguna vez Él permite que aparezcan los muertos, será para señalar algún evento estratégico de la historia sagrada. Si necesitamos consolación y guía, tenemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces, para nosotros como cristianos, hermano, no ande buscando hablar con los muertos, los difuntos. Deje los difuntos espirituales que entierren a los difuntos físicos, ¿verdad? También cuidado con lo de purgatorio, creyendo que usted puede todavía comprar, o usted puede rezar, o usted puede pedirle a un cura o un sacerdote que venga y ore para la salvación de un difunto. No es posible, hermanos. Uno hace esa acción de fe, esa declaración de fe, cuando está vivo, caminando en la tierra, para que su vida eterna pueda estar con el Señor, ¿verdad? Okay, entonces concluimos con esta lección ahora. Espero que esté bendecido, que ha podido entender y crecer, y lo esperamos en la próxima lección. Dios lo bendiga.